Vamos a comenzar con el ciclo de sesiones científicas de este año. Es un gusto presentar al académico José Luis Díaz Rosselló, quien nos va a dar una conferencia sobre el tema niñez temprana y parentalidad joven en el Uruguay. Los comentadores, siguiente, ¿no están ahí? ¿No? Están ahí. No, los comentadores van a ser el académico Bernardi y el doctor Fernando Filgueira. Me hacen notar que son dos comentadores especialmente expertos en el tema y me han acercado dos libros que han publicado: Cuidando el potencial del futuro, el desarrollo de los niños preescolares en familias pobres del Uruguay, coordinado por el académico Bernardi, del Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales. Y otro libro, El panorama de la infancia y la familia en Uruguay, de Rubén Kassman y Fernando Filgueira. Así que es un gusto tener comentadores tan versados en el tema y que hayan publicado sobre esta apasionante disciplina. Recordamos que esta sesión va a ser grabada, que los asistentes por remotos mantengan sus micrófonos apagados para no interferir y que las preguntas se hagan por medio del chat, que serán moderadas al final de la conferencia. Académico Díaz, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la concurrencia de académicos y de público. En principio, esto va a ser una presentación de media hora que va a transcurrir fundamentalmente con la presentación mía de algunos aspectos y los comentarios son complementarios. No voy a tocar nada que tenga que ver con políticas sociales de infancia, ni tampoco con aspectos psicológicos que seguramente van a estar a cargo de los dos comentaristas. Bien. Hace 50 años me tocó ser interno en el hospital universitario de la maternidad, en un momento en el cual se da un cambio sustantivo, y es que de todo lo que tenía que ver con la medicina, que se estaba desarrollando ahí, con Caldeiro Barcia y la mejor obstetricia y neonatología, quedaba sin duda un punto que había traído la práctica hospitalaria, y era que sucedía un experimento humano que era separar a la madre y al recién nacido en el momento del nacimiento. Era una práctica higienista que se perpetuaba a través de todo el sistema público-privado, y cuanto más partos había, más personas quedaban en esa situación de no estar con su niño en forma permanente. Ahí. Bien. El hecho llevó a que en todo el mundo se empezara a observar también, y eso fue lo positivo, el comportamiento maternal y el comportamiento del recién nacido, porque se daban fuera de la intimidad del hogar. O sea que había una mentalidad de investigación que empezaba a comprobar hechos que eran del experimento humano. Era que el parto normal quedaban separados. Fue ahí que, por la influencia de un par de investigadores en Estados Unidos, que encontraron que podía haber modificaciones de comportamiento parental cuando había separación, que esas modificaciones no existían cuando se mantenían por lo menos un tiempo juntos, aun cuando fueran a ser internados la madre y su bebé, que nosotros en el 74 inauguramos el primer alojamiento conjunto en América Latina en un hospital universitario. Y esta es una inspiración de Caldeiro de esa época. Los investigadores lo que habían hecho simplemente era en 1970, lo publicaron en el 74, poner a la madre y al bebé juntos y miramos a los pocos días, al mes, en el consultorio los comportamientos, si la madre estaba más cerca del niño o no. Las madres que
habían estado más separadas, estaban más cerca del niño al mes, y las madres que habían quedado, que le habían dado la oportunidad de estar juntas, fue un experimento extremadamente cuestionable, pero en los hechos se publicó y tuvo una enorme repercusión. Fue en ese año que fue el Congreso Mundial de Pediatría en Argentina, y el profesor Klaus y el profesor Kennel vinieron a Argentina, y en América Latina fueron los países que rápidamente eso se hizo. Este grupo de investigadores, Klaus y Kennel, en 1972 habían iniciado un libro, que fue el libro donde aprendimos todos, que tenía un capítulo que decía el cuidado de los padres. Un capítulo dentro del libro de neonatología intensiva. Y en ese capítulo, el acápite del capítulo, era una frase de Pierre Boudin. Pierre Boudin fue un obstetra del siglo pasado, el primero que armó una sala para prematuros. Y después fueron las exposiciones de prematuros en la Feria de Puni y en otras, porque era un atractivo muy grande ver a un recién nacido. Siempre fue un atractivo. El atractivo más íntimo era en la casa. Luego pasó al hospital y para los prematuros pasó a ferias. Y en los hechos, Boudin, que tenía la maternidad de París, dijo que a él le llamaba, hizo esta observación que va a tener mucho sentido a lo largo de la presentación. Y Boudin decía, desafortunadamente, un cierto número de madres abandonan a sus bebés a los que no pudieron amamantarlos y cuidarlos, por los que perdieron todo interés. La vida del pequeñito ha sido salvada, pero al precio de perder su madre. Esta observación de que un periodo corto de tiempo no permitía desarrollar lo que se llamaba el instinto maternal, fue una observación que quedó en un libro de obstetricia perdida, y la rescatamos, y Marshall Klaus la puso en este libro, señalando justamente que es un periodo crítico de tiempo, en la biología, en el cual el altricial reconoce a su cría. Los precociales son diferentes porque enseguida se separa, pero el altricial tiene que reconocer a esa cría a través del tiempo. En los hechos vamos a empezar con una definición que tiene que ser innovadora. La reproducción humana ha sido asignada a las ciencias cubriendo desde la concepción, el engendrar o embarazo y parto, y hasta el parto. Y ahí terminaba la reproducción y empezaba eventualmente la anticoncepción. La reproducción era tener un fenotipo vivo que había nacido, que respiraba y se adaptaba a la vida extrauterina, y ahí terminaba y venían los demógrafos y lo contaban. Uno más. Pero no se le asignó nunca el hecho de reproducción a la fase siguiente. En parte porque se le llamó infante, que no habla, o lactante, que toma la leche, y solo los portugueses le dicen crianza, que es en situación de criar. Quiere decir que en esa hay uno que cría y otro criado. Y esa etapa, que es vincular humanos, porque se hace el primer vínculo entre ambos y luego se va vinculando en una sociedad, esa no estuvo estudiada desde el punto de vista de la biología y no forma parte. Recién ahora empiezan los primeros capítulos de fisiología de la reproducción que toman, siguiendo la experimentación animal y ahora con la humana, la reproducción postnatal, que es la que nos hace diferentes. Entonces yo voy a tomar tres capítulos de conceptos para la comprensión de que la crianza es un periodo crítico de la reproducción humana. Y sobre todo, muy explícitamente, quiero decir que es crítico porque ocurre en un momento limitado del tiempo que por el momento no se le jerarquiza tanto, porque las políticas son políticas de mucho tiempo, de 1000 días, de 0 a 5, y este periodo son un periodo de semanas. Lo primero que voy a hacer es bien ecléctico. Voy a ir a la antropología evolutiva, que me ha servido mucho a mí para comprender algo que no nos había sido explicado, que es que hay una antropóloga, que es Sara Rafferty, que tiene una teoría de muchos, y es una compilación, una síntesis, del 2009 la publica, que es la crianza cooperativa. El desarrollo de la intersubjetividad y nuestra concepción hipersocial tiene una explicación, dice ella, desde la antropología, y es la evolución hacia la crianza cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el libro es Mothers and Others,
porque deja de haber madres solamente, es necesario que para un ser tan dependiente, su autonomía requiere 2, 3, 5 años de aporte nutricional, de cuidados, que la madre sola no puede. Y en la evolución, y ella tiene, ahí yo no lo puedo mostrar, porque está tanto trabajado acá abajo, que tuvo el premio de la Sociedad de Antropología del 2012 a este libro, americana, y también un premio de la Academia Nacional de Ciencias americana. Esta es la mayor diferencia de nuestros ancestros con sus antecesores no humanos. O sea que nosotros tenemos una línea, un linaje que va más atrás que los humanos, y en ese linaje la desviación hacia el humano se dio porque fueron bonobos y otros que fueron haciendo una línea en la cual solo sobrevivían aquellos que eran cuidados por muchos. Para engendrar es imprescindible un hombre y una mujer, para criarse necesitan muchos más, y los denominan los alloparents. Los alloparents como aquellos más que están más allá de haber engendrado. Una breve explicación, esto surge, y estos son trabajos relativamente recientes, de la observación de los nómades, aquellos que realmente son los primeros que podemos ir a buscar para atrás y que nos dicen de cómo fue criado y por qué evolucionamos. Y ahí lo que muestran es que los bebés de los San y los Kazda son sostenidos por allomadres en el 25 al 30% en el momento de nacer. Y ahí la abuela masajera remodela la cabeza deformada por el parto. Esta situación no se da en los animales. La que engendra cuida inmediatamente. En el humano, la que engendra puede tener mucho ya desde el momento de nacer. Otro hecho central en esto es una investigación del Instituto Max Planck. Esta investigación, que fue hecha fundamentalmente por Tomasello, trató de ver en orangutanes y chimpancés y niños de 2 años las conductas de razonamiento, está adelante, está atrás, son 2, son 1, todas aquellas que tienen que ver con una cierta lógica racional y aquellas que tienen que ver con tener empatía con el que está uno, o sea, aquellas que tienen que ver más con lo sociocognitivo. Y este experimento es muy lindo porque si uno de estos dos orangutanes tira de la piola y el otro no la sostiene, nunca va a avanzar este mecanismo y no se va a acercar la banana, que es el alimento. Si los dos tiran de la piola, se va a cortar y el banco se va a acercar y van a poder hacerlo. Esto implica que vean y que el otro coopere. En los niños pasa lo mismo. Es un juego en el cual hay que mirar qué es lo que hace el otro, y esta prueba sociocognitiva muestra este resultado. Que a los 2 años, y esto que fue publicado en el 2007 y es del Instituto Max Planck, por Hermann y Tomasello, a los 2 años de edad, el razonamiento de un humano, un chimpancé y un orangután logra niveles parecidos en cuanto a razonamiento. En cuanto a destrezas sociocognitivas, ya a los 2 años están despegados los humanos. O sea que esto es muy grosero, pero lo que dice es que a los 2 años las destrezas sociocognitivas son el valor acumulado del potencial de desarrollo que nos lleva a la vida adulta tan diferenciada. Dicho esto, desde el punto de vista antropológico no tengo más nada para decir, pero voy a hacer el segundo experimento. El primero que hablé es el experimento clínico de llevar los patos a hospitales separados. Pero hay uno mucho más dramático, que es el de la adversidad temprana, que ha sido muy estudiado este siglo por los orfelinatos de Rumanía. Cuando cayó el Chequi, allí en Rumanía había 150.000 niños en orfelinatos. Una política de natalidad sin anticoncepción, por lo cual las familias desbordadas de la pobreza no podían criar a los niños para arriba del 3.º o 4.º y los entregaban para que los criara el Estado. En ese hecho que se da en fines del siglo pasado, hay un grupo que lo estudia muy a fondo cuáles son las razones por las cuales esos niños adoptados posteriormente, cuando se abrieron los orfelinatos, tuvieron la capacidad de mantener su potencial de desarrollo o ya la habían perdido. Esto habla de que el periodo crítico que recién vimos son los 2 primeros años para el modelo animal de humanos y orangutanes y chimpancés. Este es otro periodo crítico. Queremos ver en esta investigación
cuánto aguanta un niño en orfelinato sin tener un daño como adulto. Desgraciadamente, esta es la situación, y este es el grupo. Y vean que en este grupo, puse las fotos de algunos para ver que hay un señor que ahora falleció, que es el mayor psiquiatra infantil de Inglaterra, el reconocido, que es Michael Ratter, tiene su tratado de psiquiatría infantil, y él se dedicó a hacer el seguimiento durante 22 años. Pero lo hizo comparando los niños adoptados por familias inglesas de 3 orígenes. Los niños ingleses de adopción directa, 57 rumanos que solo habían estado menos de 6 meses en un orfelinato, y 98 rumanos que pasaron más de 6 meses en una institución. Y las investigaciones los envió a los 6 años, a los 11, a los 15, y ya cuando eran jóvenes. Y lo que midió fue las diferencias, o sea, la pérdida del potencial de desarrollo, que es uno de los elementos más democráticos que tenemos en la sociedad. El momento que los niños son más iguales es en el momento que nacen. La pérdida se acumula mucho más rápido en los sectores con más dificultades, pero podrían perfectamente todos, y esa es la estrategia de las políticas sociales, tener la misma capacidad de ser criados y protegidos desde el momento del nacimiento. O sea que el momento más parecido es ese. Estos individuos habían sido diferenciados por tener menos de 6 meses o más de 6 meses con una adopción inmediata. Y acá, ustedes lo que van a ver es a lo largo, es una lástima que esto me salga acá abajo, pero así lo puedo levantar ahora. Discúlpenme, pero no sé cómo sacarlo. En realidad, cada punto, imagínenlo, cada punto es un momento en la vida. Los más cercanos al eje de las X son los primeros momentos, y los más lejanos son la edad de 22 años, o sea, el adulto joven. Y ahí hay una serie de elementos que muestran en rojo la evolución de aquellos que tuvieron más de 6 meses y cómo se diferencian de los que tuvieron menos de 6 humanos en establecimientos de orfelinato o los ingleses de adopción directa. Y ustedes ven que la gran diferencia es a los que quedan más de 6 meses. Pero lo más importante es la hiperactividad. ¿Por qué digo la hiperactividad? Porque es la que continúa aumentando a lo largo del tiempo y llega a la vida adulta, con lo cual, aunque las demás disminuyan, sabemos que hay una condición que es tan irreversible que si no se logra antes de los 6 meses un ámbito de crianza que impida seguir perdiendo desarrollo, esa criatura, aunque esté años en Inglaterra, en un sistema educativo, esa condición se le perpetúa, tiene muchísimo más que el resto de hiperactividad. Y hay trabajos posteriores del mismo grupo que muestran y estudian especialmente esto, y hasta proponen la posibilidad de que haya un cambio epigenético, porque no hay marcha atrás para esto, aun cuando sea adoptado después de los 6 meses, el alto número de niños, no la totalidad, se diferencian de los que fueron adoptados antes. En este sentido, también estudiaron algo que es obvio, que siempre se estudia, las métricas de volumen cerebral, y las métricas de volumen cerebral lo que muestran es que cuanto más meses de desprivación, menos crecimiento del sistema nervioso central. Es el mismo grupo, con los mismos publicados en 2019. Todo esto que estoy presentando tiene que ver con biología. Es obvio que alguien puede decir hay razones culturales para no hacer eso, ya lo tenemos definido, hay legislación, hay todo. Pero hasta que uno no tiene métricas biológicas, es difícil de convencer de que esto no es solo cultural. Que hay periodos críticos que determinan perpetuamente esto y que esos son los periodos críticos que hay que proteger. Estos ya mostraron, uno mostró que eran los 2 primeros años para diferenciarse de los argumentales, el otro mostró que 6 meses como es este, y vamos a ver ahora algo que es lo más moderno del siglo XXI y que es agregarle
biología de las ciencias, de las neurociencias. Entonces, acá ustedes lo que ven que en el 2004 se hace el primer estudio que confirma lo que ya se sabía de la experimentación animal. Se confirma en humanos que por métodos de imagenología funcional se pueden ver respuestas en el cerebro en forma de en vivo, no cruentas, que permiten que se activen, mirando el paradigma del hijo propio o un hijo ajeno, se activen más intensamente áreas del cerebro cuando se mira al propio hijo que a un hijo ajeno. O sea que hay áreas en el cerebro que en el 2004 se conocen, ya se conocían, por supuesto, en la investigación animal, y pasa hoy en día. En nuestro país, obviamente, existe un grupo fortísimo de investigación animal, presidido por Anabel Ferreira, durante muchísimo tiempo, con mucha gente que ha emigrado y que ha hecho enorme desarrollo de esta ciencia, porque el cerebro de las ratas, que son altriciales, tienen las mismas normas evolutivas para cuidar al inmaduro, al ratoncito inmaduro, que es lo que tiene la biología humana. Es simplemente, se activan fundamentalmente áreas dopaminérgicas, causan placer, atender, y el demandante, o sea, quien necesita el cuidado, es el que estimula esas áreas. Y ahí sí, de la investigación animal sabemos que las ratas vírgenes, si le ponen crías, el primer día no se activa, a los 2 días está toda el área maternal activada. O sea que tenemos mucho para aprender, pero lo más importante es mostrarlo, porque en el 2004, ya hace 20 años, se ve en humanos. Y ustedes saben acá lo que están viendo es que entre 2 y 3, y por 3 a 4 meses, el cerebro adquiere muchísimo más activación. La activación de la corteza aumenta con la experiencia maternal. Este aumento se asocia a la percepción positiva del bebé a las 2 o 4 semanas. Pregúntenle a una madre primeriza cómo se siente con el bebé, si está segura el día que nació, y va a decir cualquiera lo cuida mejor. Al mes es superwoman, nadie lo hace mejor que ella. Este cambio en el cerebro tan rápido es mucho más que los cambios que ocurren en el recién nacido. Y eso es en un adulto que cambia de un día para el otro y cambia en unas semanas. Y eso ahora se puede ver, porque todos sabíamos que nadie es igual después que tiene el primer hijo. Ese cambio biológico hoy en día se visualiza con imagenología y se hace más fácil de comunicarlo. Pero es clarísimo, es más rápido. Por eso cuando se habla del neurodesarrollo del niño, es mucho más el neurodesarrollo del adulto disponible. Y acá vamos a ver que a tal punto las imágenes cerebrales se activan, que es diferente si se activan en un tipo de madres que son sincrónicas, o sea que rápidamente entran en empatía con el bebé y casi que danzan con el bebé, que madres que son muy intrusivas y no reconocen bien los estímulos y actúan más por iniciativa propia. Y eso no lo voy a explicar, pero ya está demostrado también en la misma ciencia que hay hasta diferencias en la manera de percibir al recién nacido y ser estimulado. Y ahora, ustedes podrán ver aquí abajo del todo, en el 2023, ya con nuevas técnicas que son electroencefalográficas de sincronías, con un casquete electroencefalográfico a la madre, como está en la silla ahí, y otro al niño de 3, 4 meses, la interacción con el grabado simultáneo del electroencefalograma de ambos, ya hay investigación que muestra que pueden ver diferencias en las sincronías entre las madres más sensibles, más sensitivas y las madres más intrusivas. O sea que toda una ciencia que empezó en el 2004, que se está desarrollando, que busca la resonancia funcional, que busca el electroencefalograma, la magnetoencefalografía y hasta la infrared, near infrared, el spectroscopy, que son técnicas que hablan de áreas activadas del cerebro. Y los cambios cerebrales también se producen. Y a diferencia de que en pediatría decimos el cerebro del niño crece mucho y es un cambio fundamental, bueno, el cerebro, la sustancia gris de la madre disminuye. El volumen de sustancia gris disminuye al tener un niño. A tal punto que esta investigación, que es relativamente reciente,
es de Nature Neuroscience del 2017, muestra que estudiadas las madres en el preconcepcional, en el postparto y a los años postparto, con un grupo control de parejas que no fueron embarazadas, tuvieron un embarazo, en todas ocurre que disminuye el volumen y luego también está el aging, ¿no? El tiempo, tanto en los controles como en las embarazadas, pero el rápido cambio entre el embarazo y los primeros días duran y perduran hasta el 6º año después del parto. A tal punto que si uno estudia los volúmenes, sin saber si son madres embarazadas o no, el cambio en el volumen permite clasificar correctamente a las mujeres en haber tenido o no tenido un embarazo con una precisión del 92%. O sea que solo mirando las métricas, el investigador puede decir quién fue y quién no fue embarazada, porque hay cambios de volumen alrededor del nacimiento. Y se entiende, igual que en la adolescencia, que es un pruning, o sea que es un recorte de sinapsis que hace que el cerebro funcione de una manera más adecuada a la condición maternal. No es que se pierda el valor cognitivo ni nada, simplemente hay cambios biológicos en el postnatal, como dice acá, parecen estar relacionados con el comportamiento maternal en los primeros meses de vida. Y seguimos hablando de cambios en los primeros meses, no estamos hablando de cambios por 5 años. Por lo tanto, nosotros acá tenemos lo que no vemos de la madre, que es el cerebro parental, y ahí dice, lo leo, que quedó abajo, que el bebé al nacer estimula el cerebro parental, cuando nace un bebé, nace una madre. Es decir, la condición maternal es provocada. Todos aprendimos, y seguramente todos lo leímos, que el bebé tiene que ser estimulado, porque el niño nace muy inmaduro. No hay ser más maduro para lo que tiene que hacer que un bebé. Y lo que tiene que hacer el bebé es poder estimular a un adulto disponible. Es decir, es totalmente diferente. El bebé estimula al adulto, le cambia la cabeza. Y el bebé está muy capacitado porque no hay ningún momento en la vida que un individuo sea tan atractivo como un recién nacido. Entonces, eso que es evolutivo hace que muchos se quieran dedicar, se acerquen y sean estimulados. Por eso esa condición se pierde y esa condición hay que aprovecharla, y porque el niño tiene todo el derecho de poder cautivar rápidamente a un adulto para que lo cuide. Y acá tenemos, acá Fernando Figueira, cuando en 2014 tuvo que organizar un TED de educación, me dijo: Pato, tenés que mostrar qué pasa antes del periodo educativo. Y en ese mismo año surgió algo que fue tuiteado desde la sala del Sodre, donde se hizo la TED, porque fue un concepto absolutamente nuevo. Mírenlo acá. Esto es la amígdala, que es el centro emocional. Cuando se le pone en el paradigma de mirar el hijo propio y el hijo ajeno, se activa más en lo del hijo propio. Esta es la intensidad, en violeta ahí, en la intensidad con que se da cuando la madre que lo engendró lo cuida. Pero al lado tenemos la intensidad casi igual a la de la madre. Estos fueron, para la doctora Feldman de Israel, que hizo este estudio, parejas homosexuales masculinos, varones, que habían criado un bebé recién nacido desde el momento del nacimiento. Ellos todo el día. La actividad que se produjo en la amígdala fue de la misma intensidad. Y la tercera es el padre que no quería, o sea, que no teníamos licencia parental. Sí, los grandes discriminados de este país. Los que tuvimos que criar nuestros hijos sin la posibilidad de quedarnos 2 o 3 o 4 meses, como ahora es para los nórdicos o para nosotros, debería ser. Pero estos padres que se quedaban porque no había mujer que engendrara, tuvieron cambios que no eran determinados por hormonas ni por factores ni por nada. Eran cambios determinados por el bebé. El bebé es el que estimula, el bebé es el que tiene el gran poder de generar parentalidad. Así que bueno, esta investigación ya tiene 10 años y obviamente lo que dijimos en ese TED fue: la parentalidad no tiene género.
El que cría, cría. Y el cerebro le va a cambiar. Y acá vemos algo también que no es inesperado, y es que si miran los puntos azules, son todas actividades de diferentes núcleos. Los puntos azules son los que son varones sin hijos, y los otros son de varones con hijos. Y ustedes ven que siempre el cambio de volumen es mayor después del nacimiento y en los primeros meses en los varones que crían que los varones que no crían. Pero fundamentalmente, y esto es una rareza que se encontró, la reducción del apnea cortical visual es una condición que se disminuye en los varones que tienen con mayor memoria visual para los padres. Este hecho no tiene ninguna trascendencia de recordarlo. Lo único que quiere enfatizar es que así como hay cambios en los volúmenes de las mujeres, hay cambios en los volúmenes también de los varones que crían. También hay cambios en la testosterona, incremento de oxitocina. ¿Y eso por qué es? Por la plasticidad que tenemos nosotros de poder criar, ¿sí? En ausencia de quien engendró. Y eso es una ley evolutiva, o contribuye. Y acá tienen los pigmeos acá, que es una cultura que los padres están muy cercanos, pero lo que les voy a hablar de la plasticidad, me quiero recordar siempre que esta María Rosa, el profesor Mañé decía, esto que me estás contando es como el bombero en el teatro. Esto que vas a decir de que los padres pueden cuidar. Es como el bombero en el teatro. Solo sabés que está ahí cuando hay un incendio, si no, nunca lo viste. Es decir, la plasticidad de poder hacer la función cuando te corresponde. Entonces acá tenemos que si la madre acá se deja a quedarse para criar el bebé en su familia, con su madre, prácticamente el 2,6% del tiempo de cría lo hace el padre que engendró. El resto los hacen las mujeres o los varones, los hermanos de la familia de la madre. Pero sí, te toca ir con los suegros, ¿sí? Y la mujer tiene que ir a la casa de los suegros, el padre pasa a ser el 60% de las tareas. O sea que hay una plasticidad que ya está demostrada y que tiene que ver culturalmente con quién está asignada la función de crianza. Esto, entonces, el cerebro parental estimula, el bebé lo estimula y activa el cerebro disponible ahora, porque ya sabemos que puede ser una mujer o un varón. Cuando nace un bebé, entonces decimos que nace un padre. Y acá una obligación semántica. Hasta ahora todo el mundo habla que cuando un niño es adoptado, vive con su familia biológica o hay que buscarla, porque fueron los que concibieron y engendraron. Si tenemos en la cabeza el tema de que hay biología postnatal, podríamos decir que familia biológica también son los que crían. O sea, que alguien que no engendró es la familia biológica de la crianza. O sea, que la biología ahora entra en un debate semántico, porque la legislación solo dice que biológico es el gameto y el óvulo, aun cuando hoy en día pueden ser dos cosas lo mismo. Pero los hechos, para un recién nacido, quien lo críe es su familia biológica. Ahí yo puse una frase que es nature versus nurture, de los clásicos. Estaba la cultura y estaba la naturaleza. Lo que acabo de mostrar es the nature of nurture, o sea, la naturaleza de la crianza. O sea, que ya no hay más aquello de que esto es cultural, es biológico también, es cultural pero biológico, y la cultura muy probablemente recurra a la plasticidad que tiene la biología. Por suerte quedó por debajo de la foto, ustedes pueden leer ahí que dice hiperseductor, agobiante y adictivo. Así defino yo al recién nacido. Es un hiperseductor, y por eso se consigue que lo críe, es agobiante, pero a su vez es adictivo. ¿Por qué será eso? Porque es agobiante, es obvio, porque no tiene cuidado intensivo 24 horas. ¿Pero por qué es adictivo? Bueno, porque la biología es la dopamina. Y ahí tienen por la primera vez que se pudo marcar receptores de dopamina en humanos,
en un proceso de mismo línea de investigación del cerebro parental, y ahí puse el apego humano durante la crianza moviliza dopamina en la red emocional del cerebro parental. Y dice, cuanto más sincronías en la interacción de vocalizaciones, más respuesta de dopamina. O sea que cuanto más mueve a la madre, mueve al padre ese niño, en el sentido de moverlo en forma rítmica, en hablarle, en generar diálogos, de eso más dopamina se segrega. Acá lo que voy a mostrar, y voy a necesitar aumentar el volumen, porque acá yo tengo dos, verán, son del 79. Yo hice una investigación con 30 madres, que la publicamos en un libro, en la cual hicimos un microanálisis en Estados Unidos con Klaus y con Kenneth, quienes habían empezado esto, de qué pasaba segundo a segundo, y entonces ahí pude ver cosas que normalmente clínicamente no veía. Una especie de etología en la cual con las manos en la espalda, en lugar de uno hablar y preguntar, mira. Y esta madre, van a ver que dice, espero que se pueda aumentar el volumen ahora, porque comentarlo. Dice, minutito, estoy acá atrás. Discúlpenme. Comenta en voz alta algo así como, you've got a sympathetic breath. Ajá. Tienes una respiración agradable. Ese comentario empático señala su percepción multimodal de la condición del bebé y lo integra a una conversación que le da al otro un lugar de identidad y de dialogante. Esto que parece muy psicológico es simplemente que la madre, frente a un bebé que no habla, toma su hipo, su estornudo, su respiración para hacerle un comentario, pero siempre lo hace en la estructura de la conversación, dejándole el tiempo para seguir como si fuera un diálogo vocal imaginario. Y reaccionan a ese bebé en sus ruidos, en sus movimientos. El niño estimula el comportamiento adulto en esas condiciones. Así que, ahora sí que estoy. Pero por acá. ¿Escuchan? You got a sympathetic breath, ajá. Y se moviliza en torno a eso. En la siguiente, si alguien alguna vez tuvo un metrónomo en alguna clase de música, vean lo que es el metrónomo de los movimientos de esta madre. La respiración del bebé y la succión hacen que se le mueva el músculo. En realidad es una sincronía motriz que es despertada por esta condición que es simplemente un hecho fisiológico. ¿Por qué se me apagó? ¿Alguien me tomó tiempo? Batería. No puede ser, batería. No, la batería de la máquina. Pero alguien me dijo que tenía batería. Sí, yo. En realidad, yo ya lo convencí. ¿Eh? Lo que queda es extremadamente poco. Yo creo que el mensaje está pasado. Si no pudiéramos terminarlo, lo único que queda es saber que sincronías y desarrollo van juntas con dopamina, y sincronías y desarrollo son parte de la resiliencia humana que nace en el momento de este encuentro biológico y sigue hasta la vida adulta en forma de relación con los cercanos. O sea que la relación con los cercanos no empieza un buen día. Es equivocado decir, vamos a mandar al bebé a que se socialice en la guardería. El bebé se socializa en las primeras. El bebé, va a venir la imagen en un minuto. El bebé se socializa en los primeros días, semanas de vida,
Y parte de lo que vimos es que hay un tiempo para que esto suceda. Y tal vez la última diapositiva destaca ese hecho, que temprano es muy temprano. Temprano es breve. Temprano es invisible. Lo vimos en el hospital, porque teníamos un alojamiento conjunto, antes no se veía. Lo estamos viendo en este momento a través de imagenología que no existía. Es invisible. Pero lo que sí importa es que temprano es para siempre. Entonces, con estos 4 conceptos, yo quería señalar que el momento en el cual se reconozca la crianza como una función biológica a proteger, los tiempos críticos. ¿Ya está? ¿Ustedes quieren que yo siga acá? No, siga hablando. Termina ahí porque no lo vamos a hacer. Estamos. No, yo ya lo terminé. Vieron que hice una vuelta y caí parado. No sé, no, lo que pasa es que no hay más que entender que si la academia, si la pediatría nacional, seguimos hablando de infancia solamente, y no hablamos de niñez temprana y adulto joven temprano también, que son los dos que hay que proteger, porque si no protegemos a los que el niño va a tener disponibles, no van a tener tiempo, no van a hacer no van a engendrar, porque van a pensar de que no pueden criar, y a esta altura, ¿quiere que yo ahí también? No. Y a esta altura, creo que si no enfocamos en adulto joven, en parentalidad y en infancia, nos estamos olvidando que hay no solo una red neuronal, que era lo que iba a mostrar, que da mucho más todavía información, porque se puede cuantificar, sino que esa red neuronal no es solamente en el adulto, está interconectada con la red neuronal de su cría. Y son 2 redes neuronales que interfuncionando dan, y esto lo tienen que creérmelo porque son los últimos diapositivos, en la experimentación actual se sabe que mirando a los padres interactuar con sus niños y sus sincronías, midiéndole la oxitocina, ¿sí? Y midiendo, cuantificando la red neuronal que se activa al ver la imagen del propio, la imagen de ajeno, esa cuantificación y esos otros elementos permiten, adquiridos a los 4 meses o 6 meses, con ese dato, pronosticar las capacidades sociocognitivas de esa criatura a los 4 años. O sea que no hay manera de que dejemos de reconocer el valor parental a tal punto que entre los 6 y 6 meses esos padres ya tienen una estructura de red neural que interactuando con sus hijos es pronóstico de lo que va a pasar a los hijos. Todo eso lo recibirán en PowerPoint cuando me permitan enviarlo por correo, pero hoy quedó sin batería. Yo no. Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad, esta magnífica conferencia, y agradecerle al académico Díaz, porque cuando él volvió de Estados Unidos trabajamos juntos con esos también estupendos videos que nos enseñaron, creo, muchas cosas junto con una serie de ideas y propuestas que él trajo en aquel momento. Creo que destacaría, voy a tratar de hablar desde el lado de la salud mental y como psiquiatra y psicoanalista, un aspecto que me parece muy, muy interesante. Creo que todo esto que estamos viendo lo podemos comprobar por una triple evidencia: objetiva, subjetiva e intersubjetiva. Y que estas distintas formas voy a tratar de relacionarlas en estos breves comentarios. Porque a esto lo podemos llamar, en términos psicológicos, estilos de creación de estilos de apego, podemos llamarlo
parentalidad, etcétera, pero creo que todo el mundo, y nosotros también, lo podemos llamar el amor entre padres y hijos, y que hay un momento que hay que cuidarlo para que la naturaleza pueda hacer su obra. El niño, como decía Díaz, seducir a sus padres y sus padres desarrollar un aspecto de su personalidad que no tenía. Ahora bien, por eso, en primer lugar, y creo que para la pediatría es un mensaje luminoso, y los videos de Díaz sirvieron también como estímulo a otros investigadores y colaboradores de él para desarrollar escalas de indicadores útiles para el pediatra de cuándo pueden estar fallando la creación de estos ritmos y sincronías entre padres y hijos. A mí déjenme agregar algo más que tiene que ver con nuestra profesión y con la relación médico-paciente. En estos días quedé sorprendido porque encontré un trabajo de Haifa, de Israel, Tilkaman, Fisher y otros, que muestra que estudiando oxitocina en saliva, los niveles de oxitocina y en saliva antes y después de sesiones de psicoterapia de distintas corrientes relacionaban con la mejoría en pacientes depresivos graves. O sea que cuando el paciente y el terapeuta se comunicaban, y creo que esto vale para todo médico, pero no conozco estudios que lo muestren, pero apuesto que sí, cuando sincronizaban, cuando coordinaban, el paciente mejoraba. Y la sincronía, esto fue estudiado en China, curiosamente también este año, las sincronías medidas con las técnicas que mencionó Díaz de hiperescaneo muestran también coordinación de funcionamientos a nivel cerebral entre terapeuta y paciente. Y de esto tenemos evidencia objetiva, es vivido por cada uno en primera persona y es vivido como experiencia compartida. Entonces, el lado luminoso positivo es cuidemos esta poderosísima fuerza que tenemos los humanos, de crear una cooperación mutua que asegura la supervivencia. Pero como psiquiatra me toca también mirar el claroscuro y la parte no luminosa, porque esta capacidad de cooperación está muy cercana y emparentada con una capacidad especial de destrucción y de riesgo de aniquilación a través de la competencia intraespecie. Esta es otra advertencia que me parece que es fundamental tener en cuenta. Lo mismo que nos une para cuidarnos, nos puede enfrentar en luchas fratricidas que pueden cada vez más tener un poder masivo de destrucción. El otro problema es, hablamos de que esto se transmite además, porque los estilos de apego crean modelos que se transmiten generacionalmente, una transmisión intergeneracional de la socialidad, el carácter social del funcionamiento humano. Pero existe también una transmisión transgeneracional del trauma. Y eso está bastante comprobada, después yo referirme a los posibles mecanismos, que también hay que tener en cuenta. Porque no todos los padres, sabemos, van a responder igual a esta oportunidad que les da el niño de una nueva etapa. Hay padres que no van a querer participar de ello. Y hay niños que van a tener más resiliencia y más capacidad de estímulos que otros. Y esos son los fenómenos que hay que detectar pronto y estar atentos a intervenir y sobre todo comprender más los mecanismos. Hay uno que es obvio, para que esto ocurra, para lo que decía, tiene que darse entre madres y niños, hace falta que los padres estén con el niño. Y dejo este tema para Figueira, pero como José Pedro mostró aquel libro que fue hecho, que fue presentado a la Academia para el premio, aquel se basó en una investigación de Juan Pablo Terra,
Y siempre me quedó y me impresionó una observación que él hizo mirando una muestra nacional de 1000 casos, que las madres que no estaban cuidando a sus hijos en los sectores más vulnerables, era un estudio de sectores pobres, estaban cuidando como empleadas domésticas los hijos de los sectores más pudientes. Y esto es algo escandaloso que yo creo que hay que tener bastante presente como especie humana. Que no es que algunos no están, sino que no están porque están en otro lado. Y el punto siguiente es que algunos pueden estar, pero no pueden estar internamente. Y hay limitaciones internas y los psiquiatras ahora también disponemos de estudios que muestran de que somos eficaces, pero no tanto. Hay un metaanálisis, un paraguas realizado con prácticamente todas los metaanálisis disponibles, que muestra que el tamaño del efecto de las intervenciones psiquiátricas en el conjunto de trastornos mentales tiene un tamaño del efecto de 0,35, 0,36, para fármacos o para psicoterapia. Y esto no es alto, bueno, es más que nada o que un placebo, pero tenemos un desafío, y eso lo decían los autores, para encontrar formas más eficaces de actuar. Hay datos esperanzadores. Muchos de estos problemas del trauma temprano que hablaba el académico Díaz se transmiten también en forma epigenética, modifican histonas, modifican la metilación. Yo es un tema que no domino, que apenas conozco, la metilación del ADN, la regulación del RNA, pero estos temas no los conozco, pero en Chile mismo se está investigando y los tratamientos, sea farmacológicos, sean psicoterapéuticos, es muy curioso cómo los efectos son en muchas enfermedades muy similares de ambas técnicas, y una es con palabras, la otra es con fármacos. Esos efectos modifican, producen modificaciones a nivel epigenético. Entonces, este colega chileno, Juan Pablo Vélez, va a venir a fin de año al Congreso de Psiquiatría, porque estas investigaciones son extremadamente interesantes. Modificaciones a nivel epigenético. Ahora, creo por tanto que tenemos como un lado luminoso que es para orientar el trabajo de nuestra profesión, y un lado también de advertencia de que luchamos con fuerzas muy poderosas que pueden ser orientadas hacia el cuidado mutuo o en forma negativa hacia las situaciones traumáticas y que dañan el futuro y la posibilidad futura del hombre. Así que creo que esta reflexión que nos propone el doctor Díaz es muy rica, es imposible comentarla en este tiempo que ya se me acaba, pero quería destacar lo fructífero que resulta y para estudiar la parentalidad, para estudiar la relación de cuidado médico-paciente y también como advertencia para el futuro. Muchas gracias. Ya buenas noches a todas y a todos. Agradecer a Díaz Rosselló la invitación a la Academia de Medicina. Y como me decía él al inicio, antes de empezar la presentación, me decía, bueno, yo voy a presentar aquellos elementos que vienen de la ciencia biológica, en donde se reconocen un conjunto de elementos de validación, y no de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, esas ciencias que siempre llevan el moto de ciencias blandas. Yo creo que parte de lo que nos muestra Díaz Rosselló, y ahora me voy a meter más en ello, es la creciente convergencia entre los hallazgos que se vienen produciendo en materia de lo que tradicionalmente llamamos ciencias duras, la neurociencia, etcétera, y aquellos hallazgos con niveles de
confirmación empírica más débiles, pero que estaban presentes desde la antropología evolutiva, pasando por la sociología y pasando por la psicología. Y de alguna manera, cuando esa convergencia empieza a producirse, ello levanta la esperanza de que estamos en buen camino, de que de alguna manera, por diferentes rutas cognitivas, respetando algunos criterios metodológicos comunes, pero con tradiciones bastante diferentes en la aplicación de ello, estamos llegando a conclusiones similares. Eso por un lado es parte de la discusión que quiero hacer. La otra es más vinculada a lo que me pidió, digamos, yo, directamente discutir, bueno, las implicancias de esto, de los hallazgos que él presentó, de los 4 grandes bloques, en donde él argumentó para pensar los desafíos de política pública, de política social, vinculados tanto a la equidad como a los proyectos de vida, como a las decisiones en lo que tiene que ver con la fecundidad de nuestro país, y los desafíos de población que se derivan de ello. Voy a empezar por lo segundo y después voy a volver y voy a cerrar con lo primero, que es la parte, si se quiere, más metodológica y de reflexión epistémica con respecto a los diferentes campos de conocimiento. Si lo que nos dice Díaz Rosselló es verdad, y existe suficiente evidencia de que ello es así, de que existe una sincronía y un vínculo que está estructurado en nuestras ventajas comparativas evolutivas que se fue construyendo durante mucho tiempo, que determina por un lado la modalidad cooperativa de la crianza, y por el otro lado determina estos mecanismos biológicos profundos en los cuales podemos trazar esa dinámica cooperativa que tiene la madre, pero tiene al padre, tiene la idea del cerebro parental y del niño como estímulo para generar luego y desarrollar las dinámicas cooperativas que nos permiten la supervivencia como especie. Si esto es cierto, y esto es común en principio a todos quienes pertenecemos al género humano, las variantes concretas que vemos en las formas cooperativas que a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes sociedades en el espacio observamos, son variantes que en principio estarían respetando esos principios estructurantes básicos, pero que a su vez se manifiestan en modalidades de organización social diferencial. ¿Sí? Cuando mostraba el ejemplo de los pigmeos o el ejemplo de los Hadza, o cuando vemos hoy en las sociedades contemporáneas, ¿sí?, cómo son las pautas de crianza y de cooperación de una maternalidad y familia típica tradicional árabe en Kuwait versus otra en familia sueca versus española, argentina o norteamericana, vamos a ver elementos comunes, pero vamos a ver muchos elementos de variación y de variación muy importante. A modo de ejemplo, en el primer año de vida de la crianza, de la criatura que es criada, en Noruega, recientes estudios muestran una distribución aproximadamente de 60% de tiempo dedicado de la mujer y 40% del varón. Esto, cuando vamos a población, por ejemplo, en España, se reduce a 70-30, y si lo vemos por variaciones de sectores educativos, puede ir desde 60-40 nuevamente hasta 90-10. Es decir, que, por ejemplo, simplemente lo que tiene que ver con la división sexual de trabajo, con la distribución de las cargas de género, en lo que tiene que ver con cuidados, vemos diferenciaciones notoriamente importantes, estadísticamente significativas y sustantivamente significativas y relevantes. En definitiva, lo que nos da nuestro desarrollo histórico y nuestra ventaja comparativa de la crianza cooperativa como ventaja de especie, se manifiesta luego en formatos culturales, organizacionales, económicos y sociales con variantes importantes. Y con variantes que a su vez están demostrando ser más o menos exitosas y eficientes para otro proceso de larga data evolutivo, que es lo que llamamos los procesos de transición demográfica. ¿Sí? Nosotros sabemos que como humanidad tuvimos un periodo estacional en el cual
lo que caracterizaba a un grupo muy pequeño de humanos era la lucha por una supervivencia en un planeta hostil, a punto de desaparecer, y en donde estábamos en lo que llamamos un estadio estacionario. Muchos nacimientos, muchas muertes, ¿sí? Y una población que no crecía. Mediante algunas mejoras tecnológicas que se fueron produciendo, tanto en el proceso mismo de la gestación y de la crianza, como en los procesos más amplios del vínculo con la naturaleza y la producción, fuimos mejorando e ingresamos en una etapa en donde disminuyen la mortalidad y se mantiene aún un periodo de nacimientos importantes, lo que genera este periodo expansivo muy importante de la población. Piensen ustedes que hasta 1930 la humanidad, desde que se había desarrollado, si queremos poner una fecha, 7.000 millones de años antes, 7.000 años antes, hasta 1930 había logrado llegar a más o menos 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. En 100 años más, llegamos a 8.000 millones de personas. Es decir, solo 100 años, tengamos 7.000 millones de individuos más en la Tierra, y lo hicimos a partir de un conjunto de desarrollos y capacidades tecnológicas, pero esencialmente de esta dimensión cooperativa que nos permitió llegar y construir ese conjunto de dispositivos que luego sirvieron al desarrollo. Ahora, lo que sucede una vez que se produce este periodo expansivo muy marcado, por diferentes razones, hay dos grandes teorías: la teoría más económica de la tradición beckeriana y la teoría más sociológica de la tradición de la Stege. Se empieza a producir una disminución paulatina de la fecundidad. Las razones para ello y los argumentos son múltiples. Desde el punto de vista evolutivo está claro que en la medida en que la mortalidad cae, la necesidad evolutiva ya no implica la tenencia de muchos hijos. Por otra parte, existen un conjunto de cambios culturales que tienden a valorar calidad sobre cantidad. Finalmente, las familias en su lógica cooperativa no requieren a las crías para que sean adultos luego, que cuiden a los adultos y a las adultas mayores en la forma de núcleo familiar restringido. Todos estos elementos, más otro conjunto de pautas culturales, implican crecientemente una disminución paulatina de la fecundidad. Esta etapa demográfica final, lo que se llama el fin de la primera transición demográfica, se caracteriza, por lo tanto, por una fecundidad promedio que está por debajo de los niveles de reemplazo de la población, y paulatinamente, porque se logran mayores niveles de longevidad, esto deviene en un proceso creciente de envejecimiento de la población, que es algo que vamos a enfrentar y sabemos que lo vamos a enfrentar por los años que vienen. Es decir, la sociedad a nivel mundial, en el caso de Uruguay mucho más, porque es un país con avanzada transición demográfica, va a estar disminuyendo el número de niños que tiene, va a estar aumentando el número de adultos y adultas mayores que tiene, en un proceso de envejecimiento que se va a extender a todo el globo, ingresando en forma última en los países más que menos han avanzado en la transición demográfica, que son los países de África subsahariana. Esto implica un desafío también, un nuevo desafío para la humanidad, porque implica que aquello que llamamos la ventana de oportunidades demográfica, que es un periodo en el cual hay mucha población activa, mucha población adulta, mucho potencial de parentalidad y mucho potencial de productividad, digamos, las dos formas básicas por las cuales la humanidad sobrevive, es decir, la reproducción y la producción. Bueno, ese porcentaje de personas, que es muy grande respecto a los niños, que ya son menos porque cayó la fecundidad, y respecto a los adultos y adultas mayores que requieren cuidados, esa población que es muy grande va a ser cada vez más pequeña, ya no liderada por el crecimiento de la infancia, como población dependiente, agobiante e hiperseductora que requiere cuidados, sino por la población adulta mayor, que también va a requerir cuidados y que en la longevidad, en el envejecimiento del envejecimiento, va a requerir mayores niveles de cuidado ante mayores pérdidas de autonomía y de autovalencia. Por supuesto que hay muchos correctivos para estirar esta ventana de oportunidades demográficas y podemos luego revisar alguno de ellos. Pero lo que está claro es que vamos a entrar en una etapa de la humanidad en donde requerimos que las y los miembros activos de la sociedad, que son hoy las niñas y los niños, que van a ser muchos menos respecto a una población demandante mucho mayor, tengan las capacidades
organizacionales, sociales e individuales de capacidad productiva y de desempeño. Cuando digo productividad tanto en la parentalidad como en la producción material o de servicios, ¿sí? Para siendo menos, poder producir lo suficiente para cubrir las demandas crecientes de una población inactiva creciente. Para ello, una de las claves implica justamente que ese potencial de desarrollo del que nos habló Díaz Rosselló, que está democráticamente distribuido al inicio de la vida, luego sobre eso tengo algunas reflexiones, yo creo que no está tan democráticamente distribuido, pero ese potencial de desarrollo que está bastante democráticamente distribuido al inicio del desarrollo, lo que sabemos es que una mitad de ese potencial, nuestras sociedades con sus niveles de desigualdad, que impactan sobre la capacidad de la parentalidad temprana, y por lo tanto sobre el potencial de desarrollo futuro de esos niños y bebés, una mitad prácticamente se pierde en el camino. No es el caso extremo del niño rumaní o rumano que estuvo más de 6 meses en el orfelinato, pero sí es el caso de niñas y niños en donde por diferentes razones, en donde las condiciones sociales o psicológicas de los padres no están y no permiten esa sincronía virtuosa, o en donde se produce, por ejemplo, imposibilidad de alimentación adecuada, o estrés entre el acceso a bienes materiales alimenticios y bienes materiales no alimenticios que generan el bienestar, implican una caída, una disminución, una pérdida de ese potencial de desarrollo muy marcado. Entonces, parte de lo que esta literatura reciente de la neurociencia nos está diciendo de esta primera semana, estas primeras 2 semanas y luego estos primeros 2 años o estos primeros 5 años, es que allí es donde se producen las mayores pérdidas de potencial de desarrollo individual y de potencial de desarrollo agregado. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el formato de organización social? ¿Cuáles son los sistemas de políticas públicas y de articulación entre los estados, las familias, los mercados y las comunidades, estas 4 grandes esferas de la cooperación para la parentalidad y para la producción y la supervivencia de la especie, que nos van a permitir transitar esta etapa demográfica en que ingresamos en forma más adecuada, más eficiente y eficaz para un futuro más demandante y también más igualitaria e inclusiva para la proyección y producción de los proyectos de vida de los individuos que hoy están naciendo y que mañana seguirán naciendo. Permítanme cerrar con algunas reflexiones en torno a Uruguay. En el caso uruguayo, la tasa de fecundidad hoy se ubica en 1,3 por mujer. La tasa de reemplazo se calcula en 2,1 aproximadamente. Esa tasa de fecundidad actual de 1,3 es una caída pronunciada que se da en no menos de 15, 20 años. ¿Sí? Más o menos unos 15, 20 años nos llevaron y responde a 2 procesos diferentes. Un proceso extremadamente positivo, que es la caída del embarazo adolescente, y allí hay una discusión en donde Díaz Rosselló puede también ayudarnos a pensar el tema de, él nos habló de gestación, parto y crianza, no nos habló de la parte previa que es la decisión de gestar, y esa decisión de gestar es importante también y va a determinar mucho las condiciones luego, tanto de la gestación como del parto como de la crianza. Pero bueno, la caída del embarazo adolescente implica como variable proxy de no decisión gestacional una buena noticia, pero otra caída que se produce porque las mujeres en particular no quieren tener hijos. ¿Sí? Y ante el caso de Corea o el caso de Japón es más extremo, la tasa de fecundidad es 0,9. ¿Sí? El caso de Noruega, el caso de Suecia es diferente, es 1,7. Estas variantes en los niveles de fecundidad, ¿sí?, no se dan y no se condicen exactamente con los niveles de desarrollo relativo. Uruguay hoy tiene una tasa de fecundidad muy por debajo de países mucho más desarrollados y avanzados en otros aspectos de la transición demográfica, como son, por ejemplo, los países nórdicos. Lo que parece estar en juego aquí es un tema también civilizatorio y de cómo nos paramos frente a los desafíos futuros. Y es el rol de la mujer en tanto única posible gestadora biológica. Y el formato y la estructura sociopolítica que nos hemos dado de autoridad, de poder, de legitimidad y de retornos para las funciones productivas y reproductivas en nuestra sociedad. Esto es para hombres y para mujeres.
Lo que está claro es que a partir de un mayor control tecnológico, a partir de la tecnología y cultural sobre su cuerpo, la mujer, a partir de mayores niveles educativos y de procesos de secularización e individuación que marcan un proyecto de vida que no es solo la maternidad, el costo que implica esa maternidad, que es tan deseable, que es tan hermosa, que tiene tantos elementos de seducción, etcétera, para los proyectos de vida de estas mujeres, implica una decisión o de postergación o de supresión de lo mismo. ¿Cuál es el contrato de género? ¿Y cuál es el contrato intergeneracional que nos vamos a dar para esta etapa demográfica? Va a determinar en buena medida si vamos a retornar, no a altísimos niveles de fecundidad, que ya como humanidad no requerimos, pero a una realización de la fecundidad mayor en el deseo real de las mujeres, que es mayor que el que finalmente terminan teniendo, y a una organización social de la solidaridad intergeneracional adecuada para poder continuar, bueno, como humanidad en esta aventura vital. Esto es una reflexión general que en Uruguay se plasma en varias luces amarillas y algunas luces rojas. Niveles de infantilización de la pobreza muy marcados, niveles de participación laboral de la mujer en la economía todavía relativamente bajos, con distancias importantes con respecto a los varones, y en los sectores populares y vulnerables, los más bajos niveles de participación laboral, lo que contribuye a la infantilización de la pobreza. Grados, por lo tanto, de compatibilización entre trabajo remunerado y no remunerado limitados, y un castigo a la organización social tradicional familiar del hombre ganapán y de la mujer cuidadora, que cada vez existe menos en los sectores medios y altos, pero con mayor estabilidad familiar, y existe todavía predominantemente en un núcleo cada vez más pequeño de las familias vulnerables, porque en las otras familias vulnerables lo que se está dando es la desarticulación de la unión cooperativa entre dos adultos. Entonces tenemos una configuración poco eficiente para el mundo de hoy en las familias que mantienen estabilidad en los sectores más vulnerables, con una división sexual del trabajo ineficiente y que implica la limitación también de la fecundidad, o directamente la pérdida de los acuerdos cooperativos entre adultos, lo que implica muchísimo más niveles de vulnerabilidad en esa población. Estas son señales amarillas y semáforos rojos de nuestro país, que están acompañados de un sistema de políticas sociales que tiene un sesgo en el gasto y en los sistemas de protección que genera pro adulto mayor, pero que deja bastante desatendida a la población infantil, que tiene sistemas de información mucho más integrados para otras poblaciones menos vulnerables que para la población, por ejemplo, de madres gestantes y de infancia o niñez temprana, como decía Díaz Rosselló, y que nos colocan, por lo tanto, ante un desafío de un país que llega al envejecimiento, algo que nos va a pasar a todos como humanidad y como globo, pero que llega al envejecimiento más pobre en términos relativos que otros países del globo y mucho más desigual. En ese contexto, ese potencial del desarrollo democrático del momento de la gestación y el parto y el nacimiento tiende a destruirse en saldos demasiado grandes e inaceptables en los procesos iniciales de crianza, dadas las diferenciales condiciones que tienen madres y padres. Y cierro con un último punto, que son los puntos de las convergencias epistémicas y de algunos desafíos metodológicos que creo que están presentes. Todos aprendemos desde chiquitos en metodología que correlación no es causalidad. Correlación es eso, es la asociación estadística entre dos medidas, entre dos datos. Por ejemplo, cuando estamos comparando las medias de desarrollo cognitivo, o cuando estamos comparando la hiperactividad, o cuando estamos realizando un test ANOVA, o cuando estamos realizando un modelo de regresión múltiple, logístico, etc. Estrictamente lo que estamos estableciendo es un juego entre medidas de tendencia central, varianzas y criterios de asociación. Esto implica algunos desafíos, es decir, esto, si se quiere, es un arsenal metodológico relativamente pobre para los desafíos de causalidad compleja que enfrentamos. Entonces, más allá de saludar el desarrollo que se dio en el pasado y en el presente, desde las academias más vinculadas a la biología, a la medicina, a la neurociencia, y también desde los análisis de tipo panel y de seguimiento de larga data que en las ciencias sociales, en la sociología y en la psicología se han desarrollado, tengamos en cuenta que el arsenal metodológico todavía que tenemos es relativamente débil
para permitirnos establecer mucho más que la confirmación de la correlación. Y tenemos bastante menos elementos acerca de los mecanismos que están operando. Por eso es tan importante el desarrollo de las formas observacionales no intrusivas en el cerebro, que junto con los elementos de correlación y de covariación que podemos establecer en las poblaciones que le damos seguimiento, nos permiten empezar a combinar las formas causales molares, o la forma de aproximación epistémica causal molar, en donde es, prendo la luz, subo esta llave y prende la luz, aunque no sé cuál es el mecanismo que está operando adentro, versus los mecanismos más complejos de explicación de la causalidad. Los diseños experimentales y cuasi experimentales nos van a seguir ayudando en ese sentido, y posiblemente una mayor confluencia e interdisciplinariedad en los equipos que constituyan a las cohortes a ser seguidas en estos experimentos de largo plazo, en donde tenemos pequeños pero críticos clivajes y diferenciaciones en las etapas tempranas de la crianza, y queremos ver luego cómo esto se manifiesta tanto en los mecanismos físicos que podemos observar, como en los emergentes comportamentales que podemos también observar a través de otro tipo de medición, nos va a ayudar justamente a seguir avanzando en esta línea en donde la complejidad causal es una clave que va más allá del beta diferencial o del nivel de asociación que vamos a encontrar en los estudios individuales. Entonces, metaanálisis, interdisciplinariedad y acumulación cruzada creo que nos van a llevar a mayores y mejores hallazgos en torno a estas líneas que Díaz Rosselló nos presentaba hoy. Muchas gracias.